Va llegando diciembre, se nos acerca diciembre, y bueno, este espacio trataba de emular lo que nosotros practicamos, que es la escuelita bíblica los domingos en la mañana. Y siempre, bueno, en diciembre se terminaba con las escuelitas, así que creo que vamos a cortar con mi estudio, vamos a seguir obviamente con el espacio, con la reunión, pero vamos a cortar, vamos a ver si seguimos el año que viene. El tema es, lo podemos seguir, hay material para seguir hablando de este tema de eclesiología, pero vamos a cortar con este espacio, con el espacio que yo estaba desarrollando. No va a ser este martes, sino quizás el martes que viene ya va a ser el último, porque por si no podía redondear ahora el concepto de lo que quiero desarrollar. Así que la idea es cortar y bueno, evaluaremos si en marzo ya no sabemos si presencial o no, seguir con las escuelitas y bueno, vemos si vamos a seguir con este espacio y evaluar todo eso. Así que, y continuar con este tema porque hay mucho para hablar. Yo ahora voy a presentar, a ver. Se ve, ¿verdad? Si algún hermano puede activar el micrófono y ver si se está proyectando, me avisa. Bien, así se ve. Bien. ¿Qué nos sucede cuando en nuestra sociedad, en nuestro estado, del cual somos parte, un juez no falla conforme a la justicia, donde no vemos la intención política a veces de que al delincuente se lo reprima con la ley? ¿Qué nos sucede? ¿Nos molesta eso? ¿Nos molesta cuando una persona como un juez famoso dice que el delincuente es una víctima de la sociedad, donde la justicia no reacciona ante hechos graves? Nos cae mal, sin duda nos cae mal porque somos parte de un Estado y queremos que prime, y debe ser el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de la ley. Ellos tienen el imperio de la ley, el cumplimiento de la ley y del orden es por parte del Estado, ¿sí? Ahora, trasladándolo a la iglesia, estamos hablando de eclesiología. ¿Qué nos sucede cuando en la iglesia suceden cosas que no deberían suceder? ¿Nos molesta? Somos reaccionarios al hecho de que cuando las cosas suceden, porque pueden suceder. Veíamos en el estudio anterior de que la iglesia local está sujeta a que hayan falsos hermanos, a que sucedan cosas. Pero el punto es si como iglesia tenemos la capacidad de reaccionar ante lo que está mal, ¿sí? Y la palabra de Dios es clara en este tema. Vamos a hablar justamente de la disciplina en la iglesia. Esto no es parte de un reglamento interno de una iglesia local, esto es parte de la palabra de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. La disciplina, la importancia de la disciplina en una iglesia local. Vamos a leer Mateo 18, 15 al 18. Este es el Señor Jesucristo hablando. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún consigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este es uno de los textos angulares que vamos a usar en esta noche para hablar de este tema, de la disciplina en la iglesia local. Otro texto fuertísimo, tremendo de la palabra de Dios es 1 Corintios 5, dice el apóstol Pablo, hablándole a los corintios,
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuere quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta con la vieja, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Os escribo por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Un texto de la palabra de Dios fuertísimo. A mí siempre se me viene, cuando leo estos textos, se me viene a la mente que estamos en un barco, ¿no? Estamos un grupo de personas, estamos en un barco. Y una de las personas empieza a hacerle un agujero al barco, ¿sí? ¿Me afectará a mí o no esa acción? Por supuesto, porque si logra hacer ese agujero, nos vamos a hundir todos. Y este es el énfasis que el apóstol Pablo pone en este texto. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? Somos tendientes, hermanos, como los corintios, le dice Pablo, ustedes están envanecidos, no es buena vuestra jactancia. Somos tendientes, no solo los corintios, sino en general sucede, a tratar de evadir cuestiones de disciplina en la iglesia. No nos gusta, por lo general. Cuando se puede mirar para el costado y no actuar ante un acto que merece disciplina, que merece confrontación, que merece amonestación, somos tendientes a actuar como actuaron los corintios, a permitir, ¿sí? No es buena vuestra jactancia, ustedes están envanecidos, le dice Pablo. Ustedes se creen más sabios que Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo, parafraseándolo. Fíjense en estos textos. 1 Timoteo capítulo 5, verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Es un distintivo, punto número 2, es un distintivo indispensable de una genuina iglesia del Señor. No puede faltar la práctica de la disciplina en la iglesia verdadera del Señor. Es un elemento esencial que debe estar presente, no solo en la declaración de fe que tenemos, no solo en la teología nuestra, sino en la práctica, hermanos. Lo debemos practicar cuando fuere necesario. Así como se extirpa un tumor maligno, la iglesia debe actuar y debe ser reaccionaria ante actos de disciplina. Fíjense, les voy a leer, este es un teólogo reformado, Kuyper, lo que dice con respecto al tema. Me encantó la reseña y la quise compartir con ustedes. Las marcas de la verdadera iglesia son 3. Escuchen, la sana predicación de la palabra de Dios, la debida administración de los sacramentos
Y acá cuando se refiere a sacramentos, se refiere a las ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Y el fiel ejercicio de la disciplina. A juzgar por estas normas, la situación actual de casi todas las iglesias es triste, por cierto. Algunas han perdido todo el derecho de llamarse verdaderas iglesias y la validez de muchas otras de reclamar tal derecho es en realidad bastante dudosa. En lo que la disciplina se refiere, muchas iglesias la descuidan por el temor de ver reducido el número de sus miembros y así disminuida su gloria. Pero la verdad que la iglesia que deja de ejercer disciplina seguramente perderá su propio respeto, al igual al resto de los de afuera. Extraño como pareciera ser, el mundo hoy en día desprecia precisamente porque se ha vuelto tan mundana. Y los miembros de la iglesia en general ya tienen orgullo de ser, ya no tienen, me faltó poner, ya no tienen orgullo de ser miembros porque ya no llevan consigo ninguna distinción. Por otra parte, el fiel ejercicio de la disciplina siempre aumenta la gloria de la iglesia. En otras palabras, el fiel ejercicio de la disciplina eclesiástica es decididamente saludable, contribuirá grandemente a la salud de la iglesia. Bueno, esto es un extracto del libro El cuerpo de Cristo de Kuyper. Es tremendo, hermano, es muy cierto, es un distintivo esencial de una iglesia fiel al Señor, la práctica de la disciplina. Yo he notado muchas veces que cuando hay que aplicar disciplina, hay un gran desconcierto, hermanos. Y a veces ese desconcierto viene por desconocimiento. Hermano, esto es un tema delicado que la iglesia debe tener presente. Vamos a dar una definición de disciplina eclesiástica. Fíjense, es el acto por el cual Dios, mediante el ejercicio de la autoridad conferida a la iglesia por las Escrituras, una asamblea local amonesta una situación concreta de pecado de un miembro. Esto es una definición. Es el acto por el cual Dios, mediante Dios utiliza a la iglesia y tiene esa autoridad conferida en las Escrituras para llevarlo a cabo. Esto no es autoritarismo, hermano, cuando se aplica una disciplina bien aplicada. Esto está claramente determinado en la palabra de Dios, como leíamos en nuestros dos textos angulares de Mateo 18 y de Primera a los Corintios 5. La disciplina proviene de Dios. Fíjense en Hebreos, este texto es tremendo. Dios es un Dios disciplinador, hermanos. Fíjense lo que dice Hebreos 12, del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tremendo texto que nos muestra que Dios es un Dios disciplinador. Apocalipsis, ¿se acuerdan? Apocalipsis 3:19, no lo tengo apuntado en el PowerPoint, pero yo se los voy a leer, porque es tremendo, hermano. Es el Señor Jesucristo hablándole a la iglesia de la Odisea. Fíjense lo que dice Apocalipsis, se los leo, Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, Dios es un Dios que va a disciplinar, y esto es bueno, nos dice el autor de la carta a los Hebreos. Esto quiere decir que nos está tratando como un padre.
Y el Señor usa la iglesia y a través de la iglesia muchas veces para ejercitar su disciplina. La iglesia es un instrumento de disciplina. ¿Sí? Fíjense, hermanos, no somos... Este texto, lo que sigue acá, es tremendo. La iglesia no es una mutual, no es un club social, no es una asociación civil. Fíjense lo que nos dice Hebreos acerca de la iglesia. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y con fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Está hablando del Sinaí. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual las que vieron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada, o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos, escuchen, al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Fíjense, acá viene la conclusión del autor de la carta. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, ¿no? Esto es más sagrado aún que cuando se dio la ley de Moisés. La iglesia es un lugar santo, es la casa del Dios viviente, y vemos cómo Dios con severidad en el Antiguo Testamento castigaba a cuando las cosas eran mal hechas. Nos acordamos cuando se encendió fuego extraño. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que fulminar a las personas porque no lo estaban haciendo como Él lo expresaba claramente? Entonces, cuando estamos hablando de la disciplina de la iglesia, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de una cosa de poco valor. No podemos ser indiferentes ante la disciplina de la iglesia. Cuesta a veces aplicarla, cuesta confrontar. Sí, vivimos en una sociedad, el mundo occidental cada vez es más anárquico, no le gustan las leyes, no le gusta cumplir, no le gustan los absolutos. Entonces, cada día se hace más difícil, pero la palabra de Dios es clara, hermano. Fíjese en este texto es tremendo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Porque es tiempo que el juicio comienza con la casa de Dios. Dios va a mostrar su justicia primero y le va a mostrar al mundo quién es Él a través de la iglesia, mostrando sus patrones, mostrando sus reglas morales, mostrando su santidad, mostrando su justicia. La iglesia debe ser ejemplo de eso. La iglesia no puede ser un lugar de corrupción, hermano, no puede ser un lugar donde se mira para el costado, donde se trata a las cosas que van sucediendo en la iglesia con parcialidad. Hermano, tenemos que ser imparciales a lo que sucede en la iglesia local. Tenemos que aplicar, como dice Pablo, y hacerlo de manera es un imperativo, hermanos, no es opcional. No es opcional ante un caso de disciplina.
¿Se acuerdan el caso de Ananías y Zafira? Escuchen cómo termina el relato de Ananías y Zafira. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino, escuchen el versículo 11, es tremendo, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No solo sobre los creyentes, Dios estaba mostrando cuán santo es Él y cuán importante es que la justicia sea llevada a cabo. Hermanos, debemos ser distintos a lo que vemos en nuestra sociedad, a lo que vemos en este estado cada día más inmoral, que cada día tiene menos sentido de justicia. Nosotros debemos ser un ejemplo y Dios le está mostrando a través de la iglesia al mundo que este lugar es distinto, que esto es el reino de Dios, que es una manifestación del reino de Dios, donde hay justicia, donde se debe llevar a cabo y donde lo que sucede y una transgresión debe ser debidamente tratada, hermanos. Esto es importante entenderlo. La iglesia es dotada de autoridad para llevarla a cabo. No es una arbitrariedad de la iglesia cuando se confronta una situación irregular, hermano. No es una arbitrariedad, no es un autoritarismo, sino que la iglesia tiene la autoridad para llevar a cabo estas cosas, para llevar a cabo la disciplina. Miren este texto, el de Juan 20, versículo 23, Evangelio de Juan. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Cuando la iglesia actúa y administra bien una disciplina, Dios está de acuerdo con esa decisión. Eso es lo que este texto nos está diciendo, y el texto famoso de Mateo, Mateo 18, lo que está subrayado, vamos a leer. Fíjense lo que dice Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No vamos a olvidar el contexto inmediato de este texto. Está hablando de aplicar disciplina. O sea, el Señor está en sintonía, está concordando con nosotros, hay una armonía entre lo que la iglesia está haciendo y lo que Dios piensa de eso. Dios está apoyando eso. Y ese es el contexto, hermano, del versículo 19 y 20. Fíjense, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, esto lo entendamos siempre en el contexto, hermano. Muchas veces sacamos estos versículos de contexto para decir cualquier cosa, pero están en el contexto de la disciplina. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando la iglesia se reúne a ejecutar una disciplina, Dios está de acuerdo con eso cuando está llevada a cabo bíblicamente, hermanos. Fíjense el versículo 20, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces se saca de contexto el versículo 20 para decir un montón de cosas. Pero el contexto claro del texto es disciplina. El Señor está en medio de la iglesia juzgando también el caso. Eso es lo que el texto está diciendo dentro de su contexto. Cuando yo entro a mi habitación a orar, hermanos, el Señor también está y estoy yo solo. Por eso hay que entender este texto que está hablando y entenderlo dentro de su contexto. Está hablando de que Dios está probando la disciplina cuando es llevada a cabo bíblicamente, siguiendo los pasos que nos decían los versículos 15 al 17. Este texto también nos enseña mucho de cuán importante es que la iglesia asuma de manera imperativa las necesidades de juzgar las cosas que pasan dentro de la iglesia. Fíjense, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Se dan cuenta cómo Pablo le está dando la competencia a la iglesia para que juzgue las cosas que suceden dentro de la iglesia y no vamos a dar mal testimonio a un tribunal secular, hermano?
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no? Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Se dan cuenta cómo Pablo le da la autoridad a la iglesia y le está hablando a la iglesia en general, hermanos? La iglesia no puede ser apática ante los casos de disciplina, no puede ser pasiva. Si puede tener juicio sobre estas cosas de esta vida, versículo 4, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlo lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y ante los incrédulos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo le otorga Pablo la autoridad a la iglesia para juzgar situaciones y que lo debe hacer, que es imperativo que lo haga para la salud de la iglesia? Pablo dice, vamos a juzgar ángeles, ¿cómo no van a juzgar cuestiones pequeñas? Son tremendos estos textos, hermanos, los debemos conocer, los debemos entender cuán importante es que la iglesia local aplique estos textos en su práctica. No solo la iglesia tiene la potestad de ejercer disciplina, sino que está obligada a actuar de oficio. No es optativo el uso de la disciplina. Y esto es como en el Estado, hermano. Cuando sucede un delito que es de interés público, el Estado, y esto en teoría, ¿no?, tiene la obligación de actuar de oficio, de actuar. La iglesia también debe actuar ante una situación de pecado, hermano, ante una situación irregular. No puede optar y decir, a mí no me interesa esto, que lo juzgue Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese cliché? No, que eso se lo vamos a dejar en la mano del Señor. ¿Lo ha escuchado usted, hermano? No, Pablo está diciendo otra cosa en estos textos, hermano. Está diciendo que la iglesia le debe interesar la justicia dentro de la iglesia. Le debe interesar el estándar moral de la iglesia. No puede ser apática. No lo puede ser, y lo leíamos claramente en estos textos, hermano. Fíjense, y volviendo al texto angular de 1 Corintios, cómo Pablo resalta esto de los corintios, de que ellos no estaban haciendo nada, las cosas estaban pasando, había pecado en la iglesia. Y miren lo que le dice 1 Corintios 5:2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no de veras más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Estaban siendo permisivos ante casos que no deben suceder. Y si suceden, debemos reaccionar. No puede ser algo a la que la iglesia no sea reaccionaria cuando hay una situación irregular, hermano. No es buena vuestra jactancia, versículo 6. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? No es buena vuestra jactancia. Hermanos, cuando nosotros dejamos de disciplinar actos que deben ser disciplinados, que deben ser confrontados, nos estamos jactando, nos estamos creyendo más sabios que Dios. Nos creemos más buenos que Dios. Lo que Pablo está diciendo, ustedes se creen más buenos que Dios. No es así, hermanos, no es así. Pablo es severo ante esta situación, ante esta pasividad por parte de la iglesia. No juzgáis vosotros los que, versículo 12, lo subrayé, no juzgáis vosotros los que estáis dentro. Es una pregunta retórica. Claro que lo deberíamos, claro que debería suceder eso. 6. Textos mal utilizados. Ustedes han escuchado muchas veces, bueno, lo que decía, bueno, se lo vamos a dejar en la mano de Dios. No, hermano, la iglesia debe actuar. Fíjense, este texto que es muchas veces mal interpretado, la parábola del trigo y la cizaña. La vamos a leer. Le referí otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y se sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere que vayamos y arranquemos?
Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla con manojo, quemarla, bueno, justo ahí no lo veo. Entonces, despedida a la gente, esto ya más adelante, cuando el Señor interpreta la parábola, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. Esto lo tengo subrayado porque esto es determinante para una buena interpretación. El campo es el mundo, no la iglesia. Hermano, no apliquemos este texto para la iglesia. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que los sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, Mateo 13, parábolas del reino. El Señor lo que está queriendo mostrar a través de esta parábola es que en esta dispensación, en esta era, entre el rechazo del Mesías por parte de Israel y su regreso para establecer el reino mesiánico, la iglesia, el bien, va a tener que convivir con el mal. Eso es lo que está en el mundo. Por eso yo subrayaba el versículo 28. El campo es el mundo. La convivencia con el mal es en este planeta, hermano, en la tierra, en el mundo. Pero no está hablando porque ni siquiera la iglesia existía cuando, ni siquiera había sido mencionada en el momento histórico cuando el Señor utilizó esta parábola. No está hablando de la iglesia, lo que el Señor le quería enseñar a sus discípulos, que el reino de Dios en esta era iba a convivir con el mal. A diferencia del reino mesiánico, cuando el Señor venga a reinar acá en la tierra, los 1000 años, Satanás va a ser encarcelado, no va a convivir en esa manifestación del reino futura, escatológica, con el mal. Pero en esta era sí, pero no está hablando de la iglesia. El campo no es la iglesia, es el mundo. Que nos quede bien en claro. No usemos este texto para permitir la cizaña, para permitir el pecado dentro de la iglesia, porque no está hablando de la iglesia, es lo que les acababa de expresar. No está hablando de la iglesia, la cual en el momento histórico que el Señor está hablando, la iglesia aún era un misterio. La parábola está dando a entender de cómo se iba a manifestar el reino, esta era misteriosa entre el rechazo del Mesías y el reino mesiánico futuro. Lo que el Señor quiso decir con esta parábola es que la siembra, la palabra de Dios, iba a ser imitada por una falsa siembra hecha por Satanás. El lugar donde sucede todo esto en la parábola claramente no es la iglesia local, sino el mundo. No usemos esta parábola para justificar el pecado dentro de la iglesia porque sería una contradicción directa aparte con 1 Corintios 5, con Mateo 18. Sería una contradicción y no está hablando de eso claramente, hermano. Por eso debemos estudiar la Biblia en su contexto, debemos tener una sana hermenéutica para llegar a buenas conclusiones. No sé cómo estamos de tiempo, hermano. Bueno, estamos ya faltan 7 minutos para las 10. Vamos a seguir hasta las 10. Bueno, el juicio que se ve acá, claro, eso también me faltaba decir, que el Señor habla en la parábola, no es un juicio de disciplina especial, sino está hablando del juicio cuando el Señor regrese a la tierra. Otro texto, y esto es parte del mundo evangélico muy común, escucha esto: no juzguemos para no ser juzgados, no seas legalista. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Yo lo leo en internet, en los comentarios, alguna persona en un grupo cristiano sube alguna situación y dicen, no juzgues, no seas fariseo, no seas legalista. ¿Y qué quiso decir el Señor con no juzguéis para no ser juzgado? Fíjense, lo vamos a leer en su contexto.
Y vamos a llegar a otra conclusión, sí o sí, hermano. Fíjense, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto es Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor no está diciendo que está mal juzgar per se, digamos, en sí mismo. Lo que el Señor está condenando en este pasaje bíblico es el juicio hipócrita, el juicio que muchas veces se hace sin primero haber hecho una autoexaminación nosotros mismos de lo que estamos juzgando. ¿No será que cuando nosotros estamos juzgando un acto de un hermano, nosotros tenemos cuestiones peores? Lo que el Señor está juzgando, y lo dice claramente el versículo 5, es un juicio hipócrita. Pero claramente Pablo nos enseña que la iglesia debe juzgar los actos de pecado. Este texto no está diciendo que está mal juzgar en sí mismo, sino que hacerlo de una manera hipócrita. Eso sí está mal. Pero no usemos ese texto, y se ha usado históricamente para decir que la iglesia no debe emitir juicio ante una situación irregular. Está mal utilizado, hermano. Esto es importante también entender. Punto número 7. La disciplina genera dos realidades, las cuales han de depender de la reacción del miembro amonestado. Cuando la persona es confrontada y se arrepiente, trae consigo restauración. No vamos a excomulgar a una persona que se ha arrepentido, al contrario. El sentido primario de la disciplina es que la persona reaccione y se arrepienta. Esa es la idea primaria cuando la iglesia ejerce la disciplina. Que la persona reaccione bien, que la persona entienda que esto es de parte de Dios y para su propio bien y para el bien de la asamblea. Esa es la idea, pero va a depender que suceda esto, por supuesto, de la persona que es confrontada. ¿Cómo va a reaccionar ante una disciplina bien ejercida, bien ejecutada, bien administrada, bíblicamente hablando? ¿Cómo va a reaccionar? Lo ideal es y lo que todos queremos cuando la iglesia disciplina, es que la persona entienda su situación, la considere y se arrepienta. Pero puede suceder, fíjense en estos textos, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la idea, perdonar, poder restaurar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La idea es la restauración, hermano, en principio. Pero esto va a depender de cómo la persona reaccione ante la disciplina. Porque puede reaccionar mal, puede ser impenitente. Fíjense en este otro texto, pero si alguno me ha causado tristeza, dice Pablo, 2 Corintios capítulo 2, versículo del 5 al 11, no me ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado. Pero por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventajas sobre nosotros, pues no ignoramos su maquinación. La idea es perdonar, estar solícito cuando la iglesia confronta a un hermano que está en una situación irregular. La idea es
es perdonar, es restaurar y perdonar. Ese debe ser el espíritu cuando nosotros disciplinamos. Poder restaurar y automáticamente perdonar. Y Pablo nos dice, para que Satanás no gane ventaja, no generemos rencores ni nada de eso, todo lo contrario. Pero ha sucedido, sucede y va a seguir sucediendo, hermano, que no toda persona reacciona bien ante una disciplina. Y aquí es cuando viene la excomunión, cuando una persona es quitada de la membresía de la iglesia, cuando es cortada la comunión. La actitud impenitente del miembro trae consigo la excomunión. Fíjense lo que nos decía Mateo 18. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, fíjense, esto es fuerte. Quizás nosotros no somos judíos y no dimensionamos estas palabras. Tenle por gentil y publicano. ¿Qué representaba para un judío, un gentil y un publicano? Dicen que una de las razones por la que un judío, escuchen esto, se lavaba muchas veces las manos, es por esas casualidades había tocado algo que un gentil había tocado. Es fuerte el texto, hermano, pero es claro. El texto es claro, hermano. Y un publicano era un judío que era un traicionero a la nación. Y me ha pasado con los judíos ortodoxos en Buenos Aires, hermano, no te miran directamente. Tuve un tiempo en Belgrano, ahí en la zona de Once y Belgrano, y que está lleno de judíos ortodoxos, y el judío no, ni siquiera, parece que nos volvemos transparentes, ni siquiera te miran, sos un gentil. Y esta es la idea, hermano, es tremendo el texto, es tremendo, es severo, es fuerte. ¿Lo practicamos? Sería la pregunta. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, como una persona que no es creyente. Es fuerte, hermano. Pero esto está escrito, lleva 2000 años escrito, hermano. Esto no lo escribió ninguna iglesia, no es el reglamento interno de nadie, es la palabra del Señor. Es tremendo, hermano. Pablo es fuerte también, cuando habla de una excomunión. El tal sea entregado a Satanás. Hermanos, la iglesia deja de cubrir a esa persona, deja de tener un cuidado pastoral de esa persona, cuando esa persona ha llegado a este paso tan triste que es la excomunión. El tal sea entregado a Satanás. No fue la intención primaria de la iglesia esta, pero cuando la persona es impenitente, no hay otra salida, hermanos. La iglesia, ahí tiene que primar el estándar moral de la iglesia, tiene que primar el honor del Señor por sobre todas las cosas. Es fuerte, hermano. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Estamos hablando de una persona que se llamaba creyente, que vivía de una manera continuada en el pecado y que ante la confrontación de su pecado fue impenitente. Cuidado, hermanos. Cuidado porque los textos son fuertes. El texto de Hebreos 12 es fuerte, hermano. Dios es fuego consumidor. Y lo está hablando en el contexto de la disciplina eclesial, hermano. Dios es santo. Y lo vemos claramente en el Antiguo Testamento. No me acuerdo el nombre ahora del siervo de David, cuando se va cayendo el arca, y la va a tocar. Y cayó fulminado, hermano. Y Dios es el mismo. No hay dos dioses, hermano. No es que Dios ha cambiado el carácter, Dios es inmutable, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios es el mismo del Éxodo, Dios es el mismo de la era apostólica, el que fulminó a Ananías y Zafira, y Dios sigue siendo el mismo. La iglesia debe ser un lugar que debe procurar el estándar de santidad que Dios quiere, hermano. Quiten a eso que es un tumor entre vosotros. ¿Es fuerte, es falto de amor? No, hermanos. No es falto de amor.
porque se lo disciplinó justamente porque se lo ama, porque se busca el bien de esa persona, porque se busca que esa persona cambie su actitud incorrecta. Y después porque amamos la verdad, hermano. Amar la verdad significa no transigir ante la mentira, ante lo que está mal. Es claro, hermano, eso. Este mandamiento, vamos a ir terminando, estamos en el horario y leemos este texto. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieran antes en cuanto a ti milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando a la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y fíjense, para que aprendan a no blasfemar. La idea siempre, hermano, es que el hermano que está equivocado, la persona, el miembro de la iglesia que está equivocado, aprenda, reaccione cuando no está reaccionando. Hermanos, se nos ha ido el tiempo, vamos a terminar, había algo más para hablar, pero bueno, ya me queda el martes que viene, algo más hablaremos el martes que viene de este tema tan importante que la iglesia debe entender, debe considerar. Yo le voy a pedir, no sé, algún hermano si quiere completar alguna idea de lo que hemos hablado, lo escucho, si no, para despedirnos en oración. No hay ningún hermano que quiera, bueno, yo le voy a pedir a Pino, si está, que nos pueda despedir en oración. Eduardo. ¿No está Eduardo? Nico, ¿estás por ahí? Sí, acá está. Acá estás, Eduardo. Oremos. Señor y Dios nuestro, nos dirigimos ante tu presencia, Señor, para agradecer, Señor, este día, Señor, tu misericordia, tu bondad para con cada uno de nosotros, que nos cuida, nos protege, Señor, en nuestras vidas, en nuestro andar, Señor. Y también, Señor, nos instruyes a través de tu palabra, Señor, cómo quiere que nos comportemos, no solamente en nuestra parte personal, sino también como el cuerpo de tu iglesia, oh Padre. Gracias por permitir que Manuel preparara, Señor, este mensaje, Señor, que también nos ayuda, Señor, a entender tu palabra, Señor, a poder ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor, ser verdaderos hijos tuyos, Señor, en buscar de la santidad que tú quieres, Señor, y poder, Señor, practicar, Señor, la justicia que tú quieres también dentro de tu casa, dentro de tu iglesia, para que, Señor, así también el mundo vea lo que tú quieres y deseas del ser humano, Señor, y que busque, Señor, de ti y de tu amor y de tu justicia, Padre. Ahora, Señor, al terminar, Señor, pedimos tu bendición sobre este cierre de la reunión, Señor, y que nos guíe, Señor, el resto del día, oh Padre. Todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén.